Vamos a tener una palabra de oración y después de eso quiero compartirles también una alabanza antes de que nuestro hermano pastor comience a compartir con nosotros el mensaje. La alabanza de hoy es lo que llamaríamos aquí en Estados Unidos un old school, un himno de por allá de cuando éramos jóvenes y bellos y teníamos todavía pelo. Pero es una alabanza muy linda, hermano. Yo sé que muchos de ustedes la van a recordar de años pasados. Vamos entonces a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, bendito Dios, por este día maravilloso, Señor, que tú nos has dado, Padre Santo. Gracias porque tú eres el autor de la vida, de ti proviene, Señor, y tú la das y la tomas, Señor, conforme a tu soberanía y voluntad, Señor. Pero te ha placido el permitirnos reunirnos en este día, Padre Santo, como iglesia, para escuchar de ti, de tu palabra, Señor, para reunirnos como hermanos en esta hora, Señor, y disfrutar del gozo, de la coinonía y de la unidad como pueblo tuyo que somos, Padre Santo. Padre, bendice toda palabra expuesta en el día de hoy, Señor. Bendice cada uno de mis hermanos, no solamente a nosotros, sino a toda iglesia, a todo pueblo que se reúne en esta hora, oh Dios, para predicar tu palabra no adulterada, Señor. Bendice a todos aquellos que no doblan rodillas a Baales, Señor, sino que solamente a ti dan honra y gloria, Padre Santo. Nos ponemos pues en tus manos en esta hora, bendito Dios. Te damos una vez más las gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y bueno en gran manera. Bendice a tu siervo, el pastor Carlos Hernández. Gracias por él, gracias por su esposa, por sus hijos. Gracias por lo que tú haces en él y a través de él, Padre Santo. Gracias por todas las oraciones que tenemos delante de tu altar de la gloria, las cuales tenemos firme convicción, Señor, que no solamente ya tú has escuchado, sino que ya las has respondido, Señor. Nosotros simplemente esperamos en tu tiempo propicio de que tu respuesta sea manifestada, Señor. Gracias pues te damos en esta hora, bendito Dios, y que toda honra y toda gloria te sean dadas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió.
Aleluya, gloria a Dios. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese himno, hermano, pero 30 años atrás lo cantábamos. La hermana Gloria por allá paró el dedito. 30 años atrás lo cantábamos allá. Y bueno, y por mucho tiempo estuvimos cantando esos himnos tan maravillosos. Bueno, mis hermanos, con nosotros está nuestro querido pastor Carlos Sebastián Hernández. Él va a estar trayéndonos la palabra en el día de hoy. Así que, hermano pastor, siéntase en la libertad de traernos la palabra, el alimento de vida, mi hermano. Gracias, mi hermano Juan. Bueno, dar gracias a Dios primeramente, gracias a ustedes por permitirme nuevamente estar con ustedes. Estoy muy contento de poder hacerlo y doy toda la gloria al Señor. Quiero que busquemos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Hace unas semanas, cuando prediqué entre ustedes, pues hablé de la bendición que podía ser para una iglesia que usted fuera un creyente espiritual. La iglesia está compuesta por creyentes y los creyentes son espirituales. Qué gran bien traería a la iglesia, ¿no? Podríamos, ¿dónde está obrando Dios? ¿Dónde no? ¿Quién es el líder que Dios quiere usar? ¿A quién? ¿Para qué lo quiere usar a usted Dios usarlo en la iglesia? Sabría qué camino tomar con Dios. Entonces hoy, casi que este sermón que voy a predicar sería como la segunda parte de aquel. Porque aquel decía, bueno, qué importante sería que tú fueras espiritual para la iglesia. Pero el sermón de hoy es entonces cómo yo puedo ser espiritual, cómo usted puede ser espiritual para hacerle ese bien que la iglesia necesita. Estaremos allí en Apocalipsis 3, los versículos 14 al 22, la carta del Señor a la iglesia de la Odisea. Y nosotros vamos a estar, el título del sermón es La espiritualidad victoriosa. La espiritualidad victoriosa. Dice así a partir del versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Oh Padre amado, te damos las gracias, Dios, por tu palabra. Pedimos tu bendición y pedimos que tú nos ayudes, oh Dios, a entenderla con el auxilio de tu Espíritu Santo. Nosotros, Padre, mostramos nuestra insuficiencia humana para entender la verdad de tu palabra, pero creemos en la capacidad que nos da el Espíritu Santo, iluminando nuestras mentes y corazones para entender la revelación que nos has dado y que quieres que nosotros entendamos. Ayúdanos a comprenderlo y danos un corazón hacedor para no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. La espiritualidad victoriosa. Bueno, yo creo que todos los hijos de Dios quieren una vida cristiana victoriosa, ¿verdad? Yo creo que nadie se involucra en nada en lo que no quiera alcanzar victoria. Si te involucras en construir un templo, como ustedes están involucrados ahora y están comprometidos allí, pues usted quiere terminarlo, ser victoriosos en este asunto y no dejar las cosas a medias. La vida cristiana es una vida donde todos deseamos vivir a un nivel de victoria. Queremos tener respuesta a las oraciones,
queremos tener el favor de Dios en las cosas, queremos ser guiados por Dios en las cosas que hacemos, entender su voluntad. Todos queremos tener victoria en Cristo. Ahora, Dios es la fuente de la victoria del creyente. Dice Proverbios 21:3. El caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Dios es quien da la victoria. Nosotros tenemos que conocer primeramente eso. Yo no puedo tener victorias en Cristo por mí mismo, sino Dios obtiene las victorias en mí, a través de mí. Cuando yo vine a Jesucristo, cuando usted vino a Jesucristo, se nos concedió la primera gran victoria y la victoria más grande de todos los tiempos. La victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte en la cruz del Calvario. Por eso llegamos a la condición de ser salvos. Somos salvos. El triunfo de Cristo en la cruz. El triunfo sobre la muerte en su resurrección. El Cristo triunfante que está sentado a la diestra del Padre es mi Señor, mi Cristo, mi Salvador, tu Salvador. Esa es la primera gran victoria. Ahora, nosotros como creyentes salvos tenemos responsabilidad de mantenernos en comunión con el Señor para entonces vivir en esa victoria de Cristo. En el versículo 21 de este pasaje, el Señor dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué clase de promesa para los victoriosos? Dice que le daré que se siente conmigo en mi trono. Eso me recuerda, ¿no?, el pasaje que Jesús dice en las bodas, ¿no? Se sentó allá al final: ven, acerca, siéntate aquí al lado de mí. Entonces imagina al Señor Jesús entrando al reino y le diga: ven, siéntate más acá adelante, porque tú has vencido, porque eres un victorioso. Ahora, el cristiano victorioso no es el cristiano. A veces nosotros pensamos en las grandes batallas, pero las victorias son como los ahorros de dinero. A veces son poquitos, de poquitos en poquitos, pero que cuando se acumulan son una gran cifra. Pequeñas victorias con el Señor, pequeñas victorias, la victoria contra el sueño para levantarse temprano a orar, la victoria contra un pecado que te tienta, que parece pequeño, pero que tú oras y lo eliminas de tu vida. La victoria que viene por el poder que Dios nos da. Yo he escuchado tantos cristianos que están orando para que Dios les dé poder. Pero sabe que muchas personas que yo me he encontrado cuando oigo que digo, estás orando por tener poder de Dios, casi siempre el poder que esperan de Dios es el poder para hacer grandes cosas, que ellos ven muy grandes, como sanar, como hacer cosas tremendas. Pero el poder de Dios para vencer los pequeños pecados, para vencer las batallas chiquitas, que te dan después una gran victoria sumándolo todo, porque la vida cristiana va acumulando cositas, va acumulando victorias y va por etapas. Bueno, pues el Señor Jesús nos dice: el que venciere. Tengo este libro, la maravilla, los comentarios de este señor Warren, no sé cómo se pronuncia correctamente en inglés, pero es Whisper o algo así. Comentario devocional de la Biblia, tengo varios acá. Esto todo de este hombre. En este comentario al libro de Levítico, en su introducción, él dice algo acerca de la vida cristiana, ¿no? Especialmente la cuestión de la búsqueda de la felicidad. Él dice: la felicidad y no la santidad es la meta principal de la mayoría de la gente hoy, incluidos a muchos que dicen ser cristianos. Ellos quieren que Cristo resuelva sus problemas, que lleve sus cargas, pero no quieren que Él gobierne sus vidas y cambie su carácter. No les preocupa que 8 veces en la Biblia Dios recuerde a su pueblo ser santos, porque yo soy santo. La espiritualidad está ligada completamente a la santidad, después lo vamos a ver. Pero con la espiritualidad pasa igual. Yo puedo aplicar esto que acabo de leer a la espiritualidad. La mayoría de los creyentes hoy buscan la felicidad y no la espiritualidad. Sin embargo, yo creo que el camino a la felicidad es el camino de la espiritualidad. Para llegar a la felicidad, el camino que debes transitar es la espiritualidad.
una relación, una comunión fuerte con Dios, una relación especial de amigos, que Dios dice, Jesucristo quiere ser mi amigo. Yo soy vuestro amigo, dice el Señor. No os llamaré siervos. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo os llamaré amigos. Entonces, el camino verdadero a la plenitud de vida, a la vida victoriosa, a la vida feliz, a la vida auténtica, a la vida llena de gozo, a la vida que verdaderamente hay llenura interior, es la espiritualidad. Un predicador dijo, y me encantan estas palabras, la iglesia en este siglo XXI se ha extendido como el mar, pero en muchos lugares tiene la profundidad de una puntada. La iglesia se ha extendido tanto en el mundo actual, pero cuán profunda es la fe en ti, cuán profundo es tu relación con Dios, cuán profunda es. Lo que vamos a ver en este pasaje hoy es que la vida cristiana victoriosa depende de la condición espiritual del creyente que ha sido salvo por la sangre de Jesús. Este pasaje nos invita a ser parte de un proceso, vamos a decir así. El Señor Jesucristo hace un análisis de aquella iglesia, nos invita a ser parte de un proceso para ser espirituales, para ser victoriosos, para sentarse en su trono. Y en ese proceso el Señor habla de dos pasos. El primero es un diagnóstico, es una comprensión de tu propia situación espiritual. Y lo segundo es seguir el consejo que Él nos da, el consejo de Dios para que lleguemos a ser victoriosos espiritualmente. Vamos a ver lo primero, una comprensión de tu propia situación espiritual. Cuando usted va a un hospital porque se siente mal, porque tiene un problema médico, el médico primero quiere hacer un diagnóstico. No es que él rápidamente dice, ¿qué te pasa? Me duele la cabeza, tengo mareo, me duele en tal lugar, y te manda rápidamente un medicamento. No. Primero quiere hacer un diagnóstico. Eso lo hace todo el mundo. Todo, un técnico de computadora, un electrónico, cualquiera, quiere hacer un diagnóstico. ¿Cuál es realmente el problema? Así que te va a mandar una serie de análisis, de pruebas, para poder entender cuál es el problema y entonces atacar el problema. Aquí en este pasaje de la Biblia el Señor hace un diagnóstico de la iglesia. Él escudriña la iglesia, la pasa por ahí, por esa tomografía axial, y describe la condición espiritual de los cristianos en la Odisea. Y la conclusión que el Señor saca de ellos es que son tibios. Y el Señor dice que tibios es la peor condición que puede tener un creyente. El Señor ilustra la condición de la iglesia con, de alguna manera, la realidad de la ciudad de la Odisea. Estuve leyendo en el comentario que hace MacArthur, en su Biblia de Estudio MacArthur. Él hace él nos cuenta ahí que la ciudad de la Odisea se encontraba cerquita de dos ciudades, de Herápolis y de Colosa. Herápolis era una ciudad famosa porque tenía aguas termales. Y Colosa era conocida en el mundo antiguo por la abundancia de aguas refrescantes de sus manantiales montañosos. En cambio, la Odisea no tenía agua potable de buena calidad para beber en su ciudad. Así que tuvieron que traer el agua por un acueducto subterráneo de lejos. Y el agua, cuando llegaba a las fuentes del centro de la ciudad, el agua llegaba tibia y sucia. Los habitantes ya estaban acostumbrados, pero los visitantes, cuando llegaban allí y tomaban aquella agua, muchos tenían que escupirla inmediatamente porque era un agua tibia, es mala de tomar. El Señor Jesús usa esta ilustración para hablarles a ellos mismos. Y les dice, hay tres posibles condiciones en la vida espiritual de ustedes. Frío, caliente o tibio. Él les dice de esta manera. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay tres posibles condiciones espirituales en la vida. Frío. ¿Qué sería frío? De acuerdo a lo que después dice el pasaje y lo que nosotros podemos percibir a través de la Biblia, un creyente frío, porque estamos hablando de creyentes, estamos hablando de personas cristianas. Fíjense, no estamos hablando de inconversos,
Esta carta no fue escrita a inconversos, una iglesia. Se percibe aquí que son creyentes. Incluso Jesús en el versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Está diciendo, estoy llamando la atención porque los amo. ¿Ve? El frío es un creyente espiritualmente alejado de Dios. Es una persona que ha estado cometiendo tal vez errores, pecados, que no ora, que no buscan la palabra de Dios. Porque yo no digo leer la Biblia porque hay muchos creyentes lectores de la Biblia, pero que no están buscando la palabra de Dios en la Biblia. Hay que buscar la visión, la palabra de Dios en la Biblia. Y este tipo de creyente frío se deja de las cosas espirituales, se abandona poco a poco de la vida espiritual. Pero es un creyente que se percata de su condición espiritual. Vive avergonzado. Es el tipo de creyente que cuando deja de venir a la iglesia, deja de orar, deja de diezmar, de ofrendar, deja de tener comunión con los hermanos, cuando tú te lo encuentras en algún lugar, él está avergonzado. Es huidizo, te ve en la tienda y te ve por allá y se escapa por aquí atrás de otro para que tú no lo veas. No quiere tropezarse contigo, no quiere conversar. Lo llamas y no contesta el teléfono, porque él sabe que está mal. Es el creyente que está triste y avergonzado de su condición espiritual, pero no tiene la fortaleza para salir de allí. De alguna manera es este desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El caliente, por el contrario, es un creyente que vive intensamente la fe cristiana. Es un creyente lleno del Espíritu Santo, que construye en oro sobre el fundamento de Jesucristo. Construye oro, vive para la gloria de Dios, busca continuamente agradar a Dios en todo, está lleno de celo, de vigor espiritual, continuamente quiere estar haciendo algo para Dios. Es el creyente que siempre tiene la sonrisa para ti, aunque esté en los problemas que esté, que tenga la salud quebrantada, que tenga problemas monetarios, que tenga problemas en su hogar, siempre tiene una sonrisa porque Cristo reina en su corazón. Es un creyente caliente que está dispuesto siempre a servir, que ama, que no odia, que no crea división, que siempre está uniendo, alrededor del cual todo el mundo quiere estar cerca porque es como un creyente que emana calor de Cristo. Y alrededor de la hoguera todo el mundo quiere acercarse. Y ese tipo de creyente es creyente que atrae, no como el frío, que es un bloque de hielo que todo el mundo quiere alejarse de él. Nadie quiere estar cerca del frío, pero todos los creyentes quieren estar cerca del caliente, quieren oír el consejo del caliente, la voz del caliente. ¿Quién es el tibio? Bueno, el tibio pudiera ser que tiene algo del frío y algo del caliente. No, esa no es la descripción que hace. La descripción del tibio es que él cree que tiene todo lo del caliente y es ignorante de que realmente tiene todo lo del frío. El Señor le dice, porque tú dices, mira lo que dice el tibio, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Miren qué autosuficiencia tiene este tibio. Y no sabes, dice el Señor, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No, no es que el frío tiene del caliente y no es que el tibio, perdón, tiene del frío y del caliente, sino que tiene todo lo del frío y cree que tiene todo lo del caliente. Se engaña a sí mismo. Dice, bueno, yo vengo a la iglesia, yo doy los diezmos, yo ofrendo, yo canto con fervor, yo hago oraciones públicas. Y es como que el fariseo que dice, Señor, gracias, porque yo diezmo, porque me lavo las manos, no como este publicano que está aquí. Ese es el que se engaña. Pero en la vida real no tiene compromiso. Dice amar y seguir a Dios, pero sigue el designio de su propio corazón. Se cree rico, se cree suficiente, pero realmente no tiene nada. Cuando uno está en el camino de la espiritualidad, lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico de sí mismo. Puedes hacer un diagnóstico de ti mismo ahora, puedes hacerlo después en oración en tu casa. ¿Quién eres tú? ¿Eres frío, caliente o tibio? Ten cuidado porque el peligro y lo peor que puede ocurrirte es ser un tibio.
¿Por qué? Porque el tibio cree que está bien, cree que tiene todo. El tibio dice, "Ah, yo estoy bien espiritualmente, qué bien me siento espiritualmente, yo estoy magnífico", pero realmente es una trampa, no está caliente, tiene todo lo del frío. ¿Quién eres tú? ¿Puedes hacer un diagnóstico espiritual de tu vida? Yo te reto a que hoy, cuando tú tengas una oportunidad después de este sermón, tú tengas un encuentro con Dios y le digas, Señor, no yo no quiero hacer diagnóstico de mi propia vida. Quiero que tú lo hagas. Quiero que tú lo hagas. Porque entonces tú serías como el que va al hospital a atenderse con el médico y le dice, doctor, mire, recéteme este medicamento porque yo me estoy sintiendo mal, pero yo sé que lo que yo tengo es tal cosa. Pero el médico te va a decir, no te voy a recetar nada. Yo tengo que saberlo. Yo soy el que tiene que hacer el diagnóstico. Yo soy quien tiene que saber por qué tú estás así. La apatía espiritual, hermano, y no Cristo, reina en muchos corazones que creen ser espirituales. Porque van a la iglesia, porque diezman, porque cantan, porque conversan con los demás. Que reine Cristo en tu corazón. Haz un diagnóstico de tu propia vida. La vida cristiana victoriosa dependerá de tu situación espiritual. Ahora, un segundo paso en el proceso después del diagnóstico es seguir el consejo de Dios. Y miren, no importa si al final eres frío, caliente o tibio, todos tenemos que seguir este consejo. Porque estar caliente ahora no significa que vas a estar caliente siempre. Tienes que mantener siempre, para seguir estando caliente, cerca de la llama siempre. Tienes que estar siempre acercándote a ti todos esos carbones en sentido de la espiritualidad. Seguir el consejo de Dios. En versículo 18 en adelante, el Señor inicia una serie de consejos. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres. Voy a tener menos. Que de mí compres. Solo Él puede remediar tu condición espiritual. De mí, dice el Señor. Recuerden que esta carta es escrita por el Señor Jesucristo. Empieza a leer Apocalipsis y es la revelación de Jesucristo y demás. El ángel escribe al ángel de la iglesia que está en la iglesia, al pastor de la iglesia, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, que es Dios mismo, Jesucristo hablando a él. Le dice, de mí. No hay otro lugar. No hay otro lugar donde tú puedas obtener estas cosas. Así que solamente Él. Eso lo sabemos. Ahí no voy a insistir mucho, pero usted lo sabe. Ahora después dice que de mí compres. ¿Cómo esto de que compres? Cuando vamos también al comentario de MacArthur, él dice que la ciudad de Odisea se destacaba porque allí se vendía, era un lugar de comercio de monedas de oro, era un lugar donde había mucho comercio de ropa y eran famosos también por la medicina, especialmente por el colirio para los ojos. Es todo lo que usa aquí el Señor para, que el Señor hace eso. Ustedes lo ven en la Biblia continuamente, que el Señor usa el contexto para dar el mensaje. Pero como eran comerciantes, en gran manera, Él le usa esta palabra que de mí compra. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos aquel pasaje precioso allá en el libro de Isaías, donde dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, venid y comprad sin dinero y sin precio. Nosotros sabemos que lo que el Señor nos da es por gracia. Pero cuando la Biblia dice, venid y comprad sin dinero y sin precio, ¿a qué se refiere? Dice comprad, pero dice sin dinero y sin precio. Sin dinero y sin precio porque la dádiva de Dios es por gracia. Pero comprar, porque verdaderamente, aunque el Señor nos da todo por gracia, nosotros pagamos un precio. Siempre tenemos que pagar un precio. El precio de abandonar nuestras propias ideas. El precio de tener que dejar de percibir cierta ganancia por hacer la voluntad de Dios. El precio de someterme al Señor. Así que el Señor te está diciendo de alguna manera, ven y compra. O sea, paga el precio de hacer mi voluntad. Porque todo lo que te voy a dar ahora va a ser por gracia. Dice que de mí compres, dice el Señor, oro refinado en fuego. Oro refinado en fuego. Naturalmente que el Señor está usando aquí algunas ilustraciones
son alegorías que nosotros tenemos que entender a la luz de toda la Biblia. Para entender a qué se refiere el Señor, habría que buscar el resto de la palabra de Dios. Cuando buscamos oro refinado en fuego, por ejemplo, nos encontramos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, donde dice la palabra del Señor. Dice así Pedro: lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos y diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesús. Así que dice aquí que cuando la fe es probada, es como cuando el oro es probado por el fuego. Una fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego. Usted sabe que el oro, cuando sale de la tierra, pues tiene mucha escoria, tiene contaminación, pero cuando pasa por el fuego es purificado. Así que lo que está hablando aquí el Señor es de una fe probada por la aflicción. Una fe probada por la aflicción. Para ser espiritual, los creyentes necesitamos ser probados. Déjenme decirle que tristemente, y he sido un pastor que ha luchado mucho con eso en la iglesia, especialmente en mi iglesia, usted puede oír a la gente entender esto perfectamente porque lo repito muchas veces. Las pruebas son bendiciones de Dios para el creyente. No es algo de lo que hay que huir, de lo que hay que librarse y por lo que hay que orar a Dios para que las quite. Hay muchos creyentes orando por ahí: Señor, quítame esta prueba, como si fuera una maldición. Pero lo cierto es que las pruebas son herramientas de Dios para hacerte mejor creyente, mejor padre de familia, mejor ciudadano, mejor amigo, todo lo que pueda mejorar en tu vida, el Señor tratará de hacerlo con pruebas. Tú vas a ser más espiritual con pruebas. Cuando dice el Señor, te sugiero, te aconsejo que de mí compres. O sea, te estoy sugiriendo que cambies tu actitud ante las pruebas y que permitas ser probado por la aflicción para que crezcas espiritualmente. Los que somos padres hemos experimentado que nuestros hijos regresan de las escuelas con tareas para la casa, o sea, homework, como dicen ustedes. Ellos tienen que hacer la tarea y nosotros nos sentamos ahí con ellos a que hagan sus deberes, a indicarles. Pero cuando son pequeños traen problemas muy fáciles. Tal vez traigan problemas matemáticos como 2 más 2, 3 por 5. Yo me lo sé. Me puedo sentar al lado, nos hemos sentado, mi esposa especialmente, que es la que más lo hace, al lado de nuestros hijos, y a decirle: a ver, saca cuenta, a ver, piensa, si tienes 2 manzanas y 2, ¿cuántas tienes? 2 más 2. Y uno empieza a explicarle. Pero, ¿sabe? Si yo me sé esa tarea, ¿no sería mejor que yo se la dijera? Ah, mira, 2 más 2, 4. ¿Por qué yo no le digo a él la solución del problema? Porque yo espero que él pueda esforzarse, que él pueda crecer. Yo no quiero formar un hijo inútil, que no valga para nada, un perezoso. Yo no quiero un hijo vago y perezoso. Quiero un hijo útil, quiero que sea un hombre de bien. Así que yo le exijo, le estimulo que él tiene que hacer sus deberes. Sin embargo, yo estoy a su lado para ayudar, para corregirlo cuando hace algo indebido. Así es Dios con las pruebas, hermanos. Dios nos manda pruebas y espera que nosotros las superemos para ser mejores, para crecer, para que crezcamos, para que seamos mejores creyentes. Ahora, eso no quiere decir que nos abandone en nuestras pruebas. Él va a estar ahí y nos va a corregir cuando hagamos algo mal. Nos va a reorientar el camino, pero no puede quitarnos las pruebas, porque las pruebas son necesarias. Mira, hermano, Dios, por ejemplo, nos ha dado a nosotros prueba de su poder, su amor, su misericordia y su fidelidad. Pero Él nos prueba a nosotros para que nosotros, al pasar por esas pruebas, les demos prueba a Él de nuestra fidelidad, de nuestra fe, de nuestra confianza, de nuestra firmeza. ¿A quién das pruebas en tus pruebas? Usando este juego de palabras en español. ¿A quién das pruebas en tus pruebas? Dios te conoce, sabe hasta dónde tú resistes
sabe hasta dónde eres fiel o no, pero nosotros a veces no nos conocemos. La gran realidad es que Dios te prueba para que tú mismo llegues a conocer tu nivel de fe, la fortaleza de tu firmeza, la dimensión de tu confianza, la estatura de tu fidelidad. Miren, los constructores, para conocer la proporción ideal de una mezcla de hormigón, según el uso que vayan a darle en una construcción, primero vierten esa mezcla en pequeños moldes, casi siempre redonditos, así, un tipo conos, los rombos. Allí ellos lo vierten ahí. Y después, cuando eso está duro, lo someten a presión para conocer cuántas libras de presión resiste ese concreto ya duro. Y de acuerdo a lo que resiste, de acuerdo a la prueba de resistencia, se usa ese concreto para la base de la edificación o no, porque no la va a resistir. Jesús dice que Él es la piedra del ángulo. ¿Saben que la piedra del ángulo soporta el peso de toda la edificación? Porque Él resiste, Él tiene fortaleza para resistir ese peso sobre Él. Cuando Dios te prueba, te está sometiendo a una presión sobre ti para saber hasta dónde resistes y para saber hasta dónde tú mismo puedes ganar más resistencia. Y ganas más resistencia si mejoras la mezcla, claro está. Si el constructor ve que no resiste mucho, tratará de mejorar la mezcla. Pero nosotros sabemos que si no resistimos mucho, tenemos que mejorar nuestra mezcla de Biblia, con oración, con más tiempo para Dios que para las películas o que para el internet o para el Facebook. Mejorar nuestra mezcla de ingredientes que nos hacen espirituales. Todo lo que usas y que tiene calidad pasó por una prueba de calidad. Miren, tu ropa, tu auto, tu teléfono, tu reloj, pasó por una prueba de calidad. Todo, la comida que compras, pasó por una prueba de calidad. ¿Y saben qué? De acuerdo a la calidad que pudo probársele, tiene mayor costo o menor costo en el mercado. De acuerdo a eso. Es tremendo, hermano. ¿Cuál es tu valor como creyente? Tendrás que ser probada tu calidad de cristiano. Tendrá que ser probada tu calidad de cristiano. Tenemos que saber qué presión soportas. El Señor tiene que saberlo y tú tienes que saberlo para ti mismo. Una fe probada te hace mejor creyente, porque es como oro purificado. Tú eres como oro en las manos de Dios. Cuando Él te somete a prueba, toda la escoria que hay en ti se va. Todo aquello que estorba se va, porque te dedicas más a Dios. Y usted lo sabe, cuando usted está siendo probado, usted busca más a Dios, ora más, lee más la Biblia, depende más de Él y crece. Para ser espiritual como creyente, debes ver las pruebas de la manera en que Dios las ve, como una bendición para tu vida. En el Salmo 7:9 dice, porque Dios es justo, Dios es justo y prueba la mente y el corazón. Dios prueba la mente y el corazón del justo, que copié mal. En el Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo. Jehová prueba al justo. Lo que tengo notado aquí, lo que dice el Salmo 7, voy a volver atrás. Porque el Dios justo, es como dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Dios justo prueba la mente. Y cuando lo hace, no hace injusticia, sino que lo hace desde su justicia. Ahora, dice el Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece. Dios no manda pruebas al malo, no manda pruebas al que ama la violencia. Esa gente lo aborrece. Dios prueba al justo. Dios nos prueba a nosotros. ¿Quieres ser espiritual? Deja que Dios te purifique con sus pruebas. Así que yo te aconsejo que de mí compres, dice el Señor, para ser espiritual, oro refinado con fuego, una fe probada en la aflicción. Así que si ahora mismo estás pasando por aflicciones, si Dios te está probando, lucha en tu prueba,
dignamente, con la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Busca lo que Dios quiere hacer con esa prueba en tu vida, porque eso es para tu crecimiento espiritual. Dice después el Señor, oro refinado con fuego para que sea rico. Eso es riqueza espiritual. Dice, y vestiduras blancas para vestir, para que no se descubra la vergüenza de tu vestidura. Vestiduras blancas. Hermano, eso en la Biblia es santidad. Los ángeles en el sepulcro, en el ascenso del Señor, vestían vestiduras blancas. La Biblia dice que los 24 ancianos en el cielo, ahí en Apocalipsis, vestían vestiduras blancas. Que los redimidos de Apocalipsis 6, los mártires que estaban en el cielo, se les dará vestiduras blancas. Pero cuando se dice en Apocalipsis 7:14 que los que salieron de la gran tribulación, los que fueron fieles, los que no se dejaron marcar por la bestia, se les dio vestiduras blancas. Se explica por qué. Y en el capítulo 7, versículo 14 de Apocalipsis dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. Dice, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las ropas blancas son las ropas de los creyentes espirituales. Son ropas espirituales. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para ser espiritual se necesita santidad. Pues la espiritualidad, hermano, tiene que ver directamente con comunión con Dios. Dice, ¿por qué eres espiritual, Bernabé? Dice, varón lleno del Espíritu Santo. Usted va a encontrar un hombre espiritual, el hombre lleno del Espíritu Santo. Pero para estar lleno del Espíritu Santo es Dios. Tiene que haber cercanía entre Dios y tú. Pero la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y este verá al Señor, no lo vea como algo que solamente tiene que ver con la eternidad. Es el presente. Yo veo a Dios diariamente. Yo tengo encuentro con Dios todo el tiempo. Vivo cerca de Dios, camino con Dios. Esa tiene que ser tu vida. Así que tu vida tiene que tener santidad. Santidad. Y la santidad necesariamente no es ausencia de tentaciones o flaquezas, sino la fuerza interior para vencer eso, la convicción del corazón de lo que está mal, lo que está bien, y la búsqueda de lo bueno, el rechazo de lo malo, el acercamiento a Dios. Entre las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpieza, santidad. El Señor está diciendo, compren en mí vestiduras blancas. Ellos tienen que ser santos. Tú tienes que ser santo para ser espiritual. No vas a lograr espiritualidad sin santidad. Si en tu vida hay pecado, si hay camino de error, si hay flaquezas que tú estás siguiendo y no te fortaleces en el Señor, no puedes dedicar horas a leer la Biblia, puedes saber mucho de la Biblia, puedes ir a la iglesia, puedes cantar, no eres espiritual. Hermano, la adoración del culto no te hace espiritual. Que entiendan eso. La adoración que tú haces cuando vas al templo, al culto, cantar, orar, escuchar el sermón, no te hace espiritual. No, la adoración es la proyección de un creyente espiritual. Ya siendo espiritual, tú vas a rendir culto. Eso es lo que tú haces. Tienes que ser primero espiritual. La espiritualidad es personal, es una relación con Dios, es tuya con Dios. Tú no dependes de otro para ser espiritual, tú dependes de ti mismo. Y cuando tú eres espiritual, entonces tú quieres adorar y vas al templo y entonces adoras, ofrendas, diezmas como una proyección de tu espiritualidad. Estás en comunión, amas a los hermanos porque eres espiritual y no para ser espiritual, no para ser espiritual. Ese error es muy común en los creyentes. Voy al culto para ser espiritual, para alimentarme, porque piensan que el culto gira alrededor de ti. Hermano, el culto es a Dios. El culto no es nuestra... nosotros somos actores. No somos el público. El público de un culto es Dios. El público de un culto es Dios. Nosotros venimos a cantarle para Él, a orar a Él,
a servir a Él desde nuestra proyección espiritual. Tú tienes que ser espiritual personalmente y en eso la santidad es central. Para ser espiritual se necesita santidad. La espiritualidad necesita la llenura de Dios y sin santidad nadie puede tener esa relación espiritual con el Señor. Dice el Señor más adelante, fíjense que cuando Él dice, la vestidura dice, para que cubra la vergüenza de tu vestidura. Qué vergüenza no ser santo delante del Padre. Y dice después, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, no sé el colirio, que dice que era famoso en aquel lugar, pero colirio para que veas. Miren, la gente espiritual necesita visión espiritual. Visión espiritual. La visión espiritual viene de Dios. Hermano, no cometa el error de creer que Dios da visión solamente a pastores, a líderes, a personas importantes. La visión es para ti en lo personal. Cada creyente tiene una relación personal con Dios y Dios tiene una voluntad y un plan especial con cada uno en particular. Y para eso tú necesitas tener visión. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Cuál es el plan tuyo para mi vida? ¿Dónde tú quieres que yo me comprometa o no en servirte? ¿Qué esperas que yo sea para ti? Un maestro, un evangelista, un pastor, un diácono, un hermano que decora el templo, un hermano que sirve a los necesitados, que da comida a los pobres. Señor, ¿en qué tú quieres que yo te sirva? Dame visión y dame visión de cómo ejecutarlo, cómo hacerlo, cómo servirte. Dame visión, cómo debo educar a mis hijos, qué debo hacer con mi familia, cómo debo actuar con mi esposa, mi esposo, cómo debo actuar con mi padre. Visión. Todos necesitamos visión. La visión va a venir de Dios. Y ya Dios nos dio un libro como este, la Santa Biblia, la palabra de Dios, donde uno adquiere la mayor visión. Acuérdense que Dios habla de muchas maneras. Normalmente decimos que hay 5 maneras en que Dios habla. Una es a través del Espíritu Santo, a través de la Biblia, que pueda, no está ligado, ¿no? A través de la Biblia, a través de la oración, a través de la iglesia y a través de las circunstancias. Todas esas cosas, Dios te está hablando. Dios habla. Dios no es un Dios mudo. De hecho, Dios quiere comunión contigo y eso es diálogo. Dios quiere dialogar. Por eso te invita a orar y a leer la Biblia. Él quiere hablar. Él tiene palabras para ti hoy, todo el tiempo. Tiene algo que decir. Si tú lo buscas, lo hallarás. Porque todo el que llama, se le abrirá. Todo. Si tú lo buscas, dice, será hallado. Buscad a Jehová. Búscalo. Lo vas a hallar. Y yo lo puedo buscar primeramente en la Biblia. La Biblia me da mucho. Estoy orando sobre un tema y leo la Biblia y veo cómo el Espíritu Santo acomoda lo espiritual y un pasaje de la Biblia, un hecho que ocurrió con alguien, o por ejemplo con esta iglesia ahora, Dios me habla a mí, me da visión acerca de lo que debo hacer y cómo hacerlo. Y escudriñar la Biblia, hermano. Todo lo que puedas aprender de escudriñar la Biblia, hazlo, porque es la palabra más segura. Y de hecho, toda la otra manera en que sientas que Dios te hable, tiene que ir primeramente a la Biblia. A la Biblia. Por eso nos dice la Biblia que todo pensamiento debe ser llevado cautivo a la palabra de Dios. Cautivo, preso a la palabra de Dios. Porque puede ser que tú sientas que Dios te está diciendo algo. Está en la Biblia respaldado de eso. No niega la verdad revelada. Tú necesitas ser espiritual y necesitas visión. Porque todo creyente espiritual en la Biblia supo que Dios quería que hiciera. Y cómo quería que Dios lo hiciera. Déjeme decirle que estuve leyendo en internet que hay varios estudios acerca de por qué algunos animales tienen los ojos al frente de la cabeza y otros lo tienen al lado de la cabeza. Y una cosa interesante es que los animales que tienen los ojos al lado de la cabeza son los animales que no son depredadores, no son predadores, sino víctimas. Son animales que son cazados por predadores. Pero los predadores son animales que tienen los ojos al frente. Y tiene que ver con la diferencia de lo que son. Un animal que tiene los ojos al lado tiene una visión de casi 360 grados, panorámica. Y como él es víctima del ataque de otros animales,
Eso es algo muy importante para él, esa visión. Esa visión le ayuda a estar al tanto porque puede ser atacado. Pero los animales que son predadores tienen los ojos al frente. Ellos no se preocupan por sus espaldas. A ellos nadie lo ataca. Ningún animal ataca a un león. No, ellos están preocupados por atacar. Así que tienen los ojos al frente porque son muy importantes porque ambos ojos ayudan a determinar la profundidad de la visión, para calcular la distancia, para el ataque. Incluso ahí los evolucionistas tienen un problema porque eso se cumple hasta en las aves como el búho. O sea que no es cuestión, hay mamíferos que tienen los ojos a los lados, porque realmente ellos tienen que estar velando todo el tiempo. Los creyentes tenemos que tener visión de ojos al frente, porque Dios cuida mis espaldas, pero me pide visión de futuro. Yo tengo que tener visión, tengo que ver, tengo que tener percepción. Lo interesante es que esos predadores, esos ojos al frente, le ayudan también para poder cazar en la noche. Cuando ningún otro animal ve nada, los predadores ven, porque les ayuda a tener mejor percepción de la luz. Tremendo. Donde nadie ve nada. Un creyente espiritual que tiene los ojos al frente, mirando a Dios, buscando visión de Dios, puede percibir lo que otros no ven, darse cuenta, calcular correctamente. Nosotros somos creyentes que necesitamos una visión centrada, una visión de profundidad de lo que buscamos, una visión que nos permita ver donde otros solo ven oscuridad. Pero hay creyentes que tienen los ojos a los lados, solo les preocupa Satanás, que lo ataque Satanás, que las pruebas, solo les preocupa los problemas de la vida, y entonces no miran hacia adelante. Los caballos, cuando son uncidos en un carro, los que lo hacen le ponen unas cosas aquí que le llaman orejeras, pero realmente son ojeras, ¿no? Para que no miren a los lados, para que miren al frente, para que no puedan estar mirando a los lados, sino al frente, porque tienen que ir hacia el frente. Los caballos tienen los ojos a los lados. ¿Dónde tienes tus ojos espirituales? A los lados. Asustados siempre, buscando, temiendo, manteniendo la trinchera, sin avanzar, sin atacar, sin invadir. Sin ser un cristiano que alcanza victorias, que va más adelante, que va más adelante. Dice el Señor, que de mí compres, que de mí compres. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Después dice arrepentimiento. Miren esto, dice, yo reprendo y castigo a todo el que amo. Se puede celoso y arrepiente. Arrepentimiento. Si quieres ser espiritual, también tienes que ser una persona con un alto nivel de conocimiento del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque por mucho que te vistas con vestiduras blancas, por mucho que tengas visión, por mucho que tú pases por pruebas, somos humanos, vamos a cometer errores. Pero el Señor nos ama. Y Él nos está diciendo aquí, yo te amo. Pero yo te reprendo y te castigo porque te amo, porque quiero hacerte mejor. Por eso tienes una riqueza tremenda en el arrepentimiento. Si fallas en todo esto, arrepiéntete. El Señor te da esa oportunidad de arrepentimiento. Oportunidad de confesarte con Él y decirle, Señor, te he fallado. Y miren al final, dice el Señor, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Mire, hermano, este pasaje muchas veces yo lo he escuchado, aplicado al evangelismo. Y verdaderamente yo creo que no está mal que se pueda hacer así. Verdaderamente el Señor está llamando a la puerta del inconverso, del no creyente, para que crea y para que se arrepienta. Pero en el contexto de este pasaje, no está en un contexto de personas no cristianas que tienen que aceptar a Cristo. Está en el contexto de una iglesia donde las personas no están siendo espirituales, sino tibios en todo. Y el Señor les está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy ahí siempre dispuesto para ayudarte a ser espiritual,
Yo estoy ahí siempre dispuesto a tener una relación personal contigo. Aquí cuando está diciendo, entraré en él. Miren, dice, y cenaré con él y él conmigo. Eso es una relación. Entrar dentro de nosotros. Esto de cenaré con él y conmigo habla de una comunión estrecha de amigos, de amor verdadero, de una relación bonita y hermosa. Mis queridos hermanos, el Señor está dispuesto. El Señor está dispuesto. El Espíritu está dispuesto a hacernos espirituales. Este es el momento en que tú tienes que hacerte de estas cosas, crecer espiritualmente y agarrar todo lo que Dios te da, pero saber que Él está siempre ahí dispuesto, tocando tu puerta para tener una relación personal contigo. Dice Juan en capítulo 15, cuando habla de que Jesús es la vid, y nosotros somos las ramas, los pámpanos. ¿Qué dice el Señor? Separado de mí, nada podéis hacer. Así que Él tiene que estar en nosotros. Yo no puedo lograr espiritualidad, hermano. Yo no puedo lograr santidad, visión espiritual. No puedo lograr vencer las pruebas con Jesús fuera de mí. Yo tengo que dejarle entrar, ocupar el lugar, ocupar el trono de mi vida, darle el lugar central, darle lugar en la mesa a una persona que entra a tu casa. Es darle lugar en el centro de tu vida. Cristo tiene que reinar en tu corazón. Tiene que reinar. No puede haber creyente caliente espiritualmente con Cristo fuera. Cristo tiene que estar en el centro del trono de todas tus convicciones, de todas tus decisiones, de todas tus proyecciones en la vida cristiana. Esa es la realidad. Yo cuando oigo eso de que estoy a la puerta y llamo, yo recuerdo un himno antiguo que decía, puedo oír tu voz, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz, puedes oír la voz, puedo oír la voz del Señor, donde Él quiera, yo le seguiré. El Señor está llamando, hermano, llamando para darte la victoria, para entrar en ti y hacerte un creyente espiritual victorioso. Concluyo, hermano, concluyo. Quiero que podamos revisar nuevamente lo que estamos hablando, recapitular sobre lo que hemos hablado. La vida cristiana victoriosa depende de la condición espiritual que tú tienes como cristiano. Y recuerda con aquel sermón que prediqué hace unos días, que si tú eres espiritual, le vas a hacer un bien tremendo a la iglesia. Pero si no lo eres, le vas a hacer un daño grandísimo a la iglesia. Para ser espiritual, primeramente, haz un diagnóstico de tu condición espiritual. ¿Qué eres? ¿Frío? ¿Caliente? ¿Tibio? En cualquiera de estas condiciones, incluso si eres caliente, vas a necesitar crecer. Así que hoy el consejo de Dios, toma de Dios una fe probada como oro refinado en fuego. Toma del Señor vestiduras blancas, santidad, visión espiritual, arrepentimiento y darle un lugar especial en tu corazón al Señor. Déjalo entrar, abre la puerta, dale el lugar importante de tu casa. Dice los comentaristas Jemison, Fawcett y Brown, una iglesia espiritual es una iglesia en triunfo. Un creyente espiritual, un creyente en triunfo. Por el contrario, una iglesia fría o tibia es la risa de Satanás y el dolor del corazón de Dios. Una iglesia fría, un creyente frío, es la risa de Satanás. Se ríe de un creyente frío, de un creyente tibio. Y es el dolor del corazón de Dios. Un creyente tibio es la vergüenza de la iglesia. El mayor mal que es de este mundo son los creyentes tibios. El mayor mal que la iglesia puede hacerle al mundo es un creyente tibio. El mayor bien que la iglesia le hace al mundo son creyentes calientes en Cristo Jesús. ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decirles, hermanos, de la Iglesia Bautista Central de Paz? ¿Qué más puedo decir? Lo último que quiero decirles es, la
palabras del Señor en el versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La palabra de Dios ya fue predicada. Ahora nos toca a nosotros obedecer. Vamos a orar. Dios nuestro, ayúdanos a ser espirituales, Padre amado. Ayúdanos a crecer en ti espiritualmente. Ayúdanos a obedecerte, a tomar estas cosas que por precio de adquirirlas, oh Dios, nosotros paguemos el precio que haya que pagar para obtener por gracia estas cosas maravillosas que tú. Porque queremos ser victoriosos y sentarnos contigo en tu trono y ser bendición para la iglesia, para la familia, para nuestros amigos y para este mundo. Gracias porque en ti encontramos, oh Dios, ayuda para estas cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Señor por esa palabra, por ese caviar espiritual que Dios nos ha dado en esta hora a través de nuestro hermano pastor Carlos Hernández. Hermanos, continuamos en oración. Pastor, una vez más, Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos a su esposa, a sus hijos, un abrazo y muchas bendiciones en el nombre del Señor de parte nuestra. Y nos vemos entonces en breve, mis hermanos, en la escuela dominical. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, Dios les bendiga. Bendiciones a todos, bendiciones, Pastor Carlos. Todos bendiciones. Dios les bendiga a todos. Dios los bendiga. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones.